Oro Podcast presenta. Buenas noches, Bogotá. Es un honor estar en su casa. Bienvenidos a este primer capítulo de varios capítulos que vamos a tener en estas diferentes versiones de podcast. Transmitimos a esta hora desde la ciudad de Bogotá y queremos contarles en varios capítulos sobre la historia del reggaetón. Esos primeros inicios, esos primeros exponentes, esas primeras canciones. Sobre todo en nuestro país, en Colombia, uno de los países de Latinoamérica mayor consumidor de este género, el reggaetón. Y es una historia que viene hace más de 25 años atrás, con un género que al principio le daban 4 meses. Es más, no era un género. Era simplemente unos sonidos extraños para los oídos de muchas personas que en ese entonces eran los adolescentes, los 19, 20 años, cuando empezaron a escuchar esas primeras canciones en los CDs quemados que llegaron a nuestro país. El perreo hasta abajo y las historias para arriba. Esto es NLB. Pero para que nos cuenten un poquito de esa historia, para que hablemos un poquito de esos inicios, gracias a su conocimiento, Ya sea porque son DJs, porque son locutores, porque les encanta este tema del reggaetón. tengo dos compañeros en este momento al lado, JP, el residente, y Andrés Pari. Chicos, Sí, ¿cómo señor. vamos? Bueno. Saluditos. ¿Cómo están todos? No digo ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque esto no sé qué hora sea. Sí, Que señor. se vaya a escuchar el podcast, pero hoy estamos listos para contarles a todos los que están ahí conectados con nosotros sobre lo que para nosotros ha sido la historia del reggaetón. Porque pueden salir gente con muchas versiones diferentes y es respetable Exacto. cada versión, pero bajo lo que nosotros conocemos, dar nuestra explicación o decir lo que conocemos de la historia del reggaetón. Bueno, no, definitivamente yo sí estoy que me hablo, muchachos. Yo tengo, podría Toda la decir historia. que, no, muchas historias, porque pues Ajá. también he sido un apasionado, un afiebrado por la versión que cuentan, ¿cierto? Los puertorriqueños, la versión que cuentan los panameños y también sobre lo que ha sucedido aquí en Colombia, porque aquí tenemos también nuestra propia versión. Exacto. No podemos ser ajenos a lo que está pasando en este momento, un fenómeno mundial con Faith, con Karol G, con lo Balvin. que estuvo pasando con Balvin, con Maluma. Mejor dicho, Maluma que ha sido el único que se ha atrevido a traer a Madonna a Total. un concierto como invitada, imagínate. Imagínate qué Ah. nivel. Thank you, energy. So good to be back. O sea, aquí hay mucha tela para cortar, muchachos. Pero, como dicen por ahí, vamos a empezar por el principio, Ajá. ¿cierto? Por el principio. Y el principio, chicos, contémosle a la gente quiénes son ustedes, quiénes son mis compañeros, por qué se atreven a hablar de la historia del reggaetón, porque como JP lo dijo, pues hay muchas versiones. Sí, total. Esto es una versión de nosotros. Ajá. Que quizás muchos van a compartir, otros van a debatir. Exacto, ¿Cierto? total. Y esa es la idea. que Pero cada ¿quién es quien JP? De su punto. JP el Residente es un rapero caleño. Empecé a hacer música desde los 13 años, en el 2003 mi primera canción. De ahí seguí haciendo música hasta el 2015 que decido tomar en serio la radio. Yo ya venía estudiando comunicación social, me gradué en el 2013, tuve 2 años donde quise seguir haciendo música pero veía que me llamaba la radio. Entonces dije, no, Muchas gracias, hasta luego. me dediqué a la radio desde el 2015 que trabajé en la primera emisora. De ahí para allá he venido escalando y trabajando mucho y relativamente en las 4 o 5 emisoras en las que he hecho parte, todas han sido emisoras urbanas. Entonces me siento con la capacidad de hablar del tema porque me ha tocado vivirlo de cerca. Muy bien. Andrés Pari, ¿cuál es ese recorrido en el género, en la radio, en la televisión, en los medios, en todo? Bueno, en todo, a ver, podría contarles que yo arranqué, mejor dicho, desde niño, Ok. ¿cierto? Desde niño yo jugaba a la radio, a la emisora, obviamente, pues cuando era año 98 no conocíamos nada de este fenómeno. Año 2004 ingreso a los medios, radio comunitaria, de igual forma me llamaba muchísimo la atención la parte de DJ, cuando eso ya el reggaetón se había tomado las discotecas, inclusive la radio, y desde ahí empezó esa pasión. Inclusive algún día en un de esos de cumpleaños yo dije, cuando eso obviamente no era tan fácil conseguir la música como Acceso ahora, a la ¿cierto? música. Cuando Sí, eso era a punta de total. CDs, Sí. Era complicado. descargando a través de internet ahí por algunos programas y mi deseo de cumpleaños, si mal no estoy, en el año 2005, yo dije, Algún día quiero tener en mis manos todo el reggaetón que salga en el mundo. Y le llegó. Y ha cumplido. pues sí, claro, tengo mi colección, no lo puedo Qué negar, rico. tengo mi Yo colección también. ahí de álbumes por años y todo esto, y me declaro un afiebrado completamente, no solamente de lo que ustedes escuchan al aire, sino de lo que va más allá. Porque son dos Exacto, mundos diferentes. Exacto, total. exacto. Está la música comercial, la muy comercial, pero están esos clásicos que no fueron tan sonados en la radio, pero que son muy buenos. Entonces uno como que se vuelve fanático de esos clásicos Total. y que disfruta la música comercial, pero cuando le suena ese clásico diferente, uno dice, uff. Precisamente con esas canciones que no fueron comerciales fue que empezamos a escuchar y a preguntarnos ¿qué es esa música? Exacto. ¿Qué
son esos sonidos que no empezaron en la radio, No. empezaron en la calle, Callejeros, empezaron sí. con CDs quemados, empezaron en el voz a voz, Ajá. los pelados también, mezclando por ahí hasta que llegó a la radio. Yo creo que más allá de que uno diga, no, es que el reggaetón llegó en el 2003. Por lo menos yo pienso que Sí. más o menos 2003 fue el año en el que entró a Colombia. Pero podemos pensar en que antes de que llegara el reggaetón, como lo conocemos con la palabra reggaetón, existían otros géneros muy similares, los que ya habían abierto una puerta. Por lo menos antes del 2003 Papi Chulo ya existía. Sí. Y relativamente yo Papi Chulo lo podría ver como un reggaetón ahora. Yo también. Todavía de la factoría ya existía y ya era un éxito. No sonaba en radio porque era difícil, pero ya era un éxito. Entonces yo creo que el reggaetón llegó en el 2003, pero ya tenía puertas tocadas y puertas abiertas con otros géneros que se asemejan mucho al reggaetón y que ahora, hoy en día, nosotros llamamos reggaetón, así no sea reggaetón. ¿Te acordás de Vengo Acabando de Alberto Stiley? Vengo a acabar. Claro. que sí. Año 97 más o menos, entonces imagínate. Claro. Imagínate, y en el 97 salió la canción, pero acá llegó en el 2004, 2005 Sí, sí, aproximadamente, sí. Ahí es precisamente donde entra el debate, o entró en 1998 antes o en el 2003, porque ya habían otros sonidos que podíamos Que podían- identificar Habían como reggaetón. pinceladitas. Por ejemplo, Exacto. también en el 97 recuerdo yo que todo el mundo escuchando Quisiera amarte por la... Ah, Eso, claro, eso se lloran lloran por ti. Sí, dale, de JP el de la línea. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl. Mis ojos lloran por ti. Obvio, esa canción recuerdo tanto que mi infancia, porque realmente ahí sí estaba muy peladito, cuando yo la escuchaba era mi inspiración para yo hacer música. Ajá. O sea, yo empecé haciendo música cuando escuché a Big Boy y yo decía, Qué chévere sonar en una canción así, o en una pista así, o rapear así. pero no tenía el conocimiento en esa edad. Ya en el 2003 fue que ya, gracias a Dios, llegaron estudios de grabación y todo eso y ya uno empezó a moverse un poquitico más. Precisamente eso que estamos hablando lo podríamos denominar raíces, y quiero Sí. que empecemos a hablar de las raíces. Ok. Las raíces vienen de esos Ganos. sonidos jamaiquinos, africanos, panameños. Quiero que hablemos de esas raíces, y esas raíces vienen precisamente de esas canciones que no llamábamos reggaetón, pero que hoy en día, con el fenómeno que hay, ya podemos decir, Ah, sí, eso era un reggaetón. Exacto, la gente al dancehall, a cualquier género que sea urbano, le llama reggaetón. Arranquemos tal vez por las raíces. Desde mi punto, creería yo que el reggaetón arranca en Jamaica, donde empiezan a generar diferentes sonidos, porque el reggaetón es una mezcla de hip hop, dancehall, diferentes sonidos urbanos. O sea, el reggaetón no es solamente una basecita y ya, sino que son diferentes tipos de golpes. Entonces, yo creería que Jamaica fue quien abrió la posibilidad para que iniciara sonidos así muy urbanos. ¿qué canción? Jamaiquina, por ejemplo, Jamaiquina, podemos decir que le abrió una puerta. Jamaiquina. Yo puedo mencionar una, es el dembow, así se llama. Dembow, dembow, dembow. Pero no es el dembow que Dembow, conocimos dembow. comercialmente. De ahí se extrajo el dembow. Ok. La raíz del reggaetón, el tumpa, tumpa, llega de ahí. Y entonces cuando sale con dembow, 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 obviamente en Puerto Rico fue donde le pusieron dembow al sonido, pero en Panamá llegó un género llamado La plena panameña. ¿qué es la plena panameña? Es un género demasiado, pero demasiado parecido al reggaetón. ¿Quiénes empezaron haciendo plena panameña? Está el Halcón, está el General, con el no me trates, no me trates. Que esa canción también es más vieja que mi papá. Entonces, de ahí creería yo que Panamá toma el liderazgo de un género que no tenía nombre o que se llamaba plena panameña, pero que no había sido un boom mundial. Llega a las manos de los boricuas el reggaetón y se convierte en el Rey Midas. Y cuando se convierte en el Rey Midas, dice la historia. Yo no lo estoy confirmando. Dicen que Daddy Yankee fue el primero que dijo la palabra reggaetón. Año 92 más o menos. Entonces, cuando Daddy Yankee dice la palabra reggaetón, de ahí todo el mundo se empieza a coger reggaetón, reggaetón, reggaetón. Y cambiaron el nombre porque lo hicieron más comercial. O sea, relativamente se adueñaron del género. Llega Tego Calderón, llega Daddy Yankee, llega al mismo tempo, llega Vico C, Ivy Queen, La Reina, Don Omar, Héctor y Tito. Esa camada increíble que logró posicionar ese género a nivel mundial. Empiezan a generar ese movimiento llamado reggaetón, 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 generando que la plena se fuera para atrás, se fuera opacando un poco. Y ya quedaron ellos como los reyes, dueños y creadores de un sonido que ya venía siendo trabajado hace muchos años. Y que para ese entonces ya había quedado nombrado como Reggaetón. Desde ahí lo empezamos a conocer como reggaetón y cuando llegó a Colombia preguntábamos ¿qué es esto? Nos dijeron reggaetón y reggaetón se quedó. especialmente, no sé si los mencionaste ahorita, antes del dembow, esos sonidos ¿cuáles eran? Para llegar al dembow, ¿qué instrumentos? Bueno, yo conozco el bajo, obvio el bajo hace parte del dembow, pero como que los nombres no tienen, o sea, los Sí, sonidos no tienen exacto. unos nombres. Es que no son generados por instrumentos, Exacto. sino que son cajas de ritmo. Sí, el snare, el Ajá. kick. Mejor dicho, todo eso lo hicieron ellos. Juntaron esos ritmos porque No es que tú vas a hacer un aplauso
y eso lo vas a convertir en música, o que hay un instrumento que sea, vea, con ese instrumento hacen reggaetón, no. Todo ha sido electrónico, cajas de ritmo que arranca desde Jamaica. Cuando llega el Fruity Loops, cuando llegan todos estos, ahora le llamamos aplicaciones, antes le llamábamos programas, que la gente instalaba en el computador para empezar a hacer sus bases de reggaetón. No sé si todavía se sigue utilizando el Fruity Loops, aunque yo creo que sí, pero ya los sonidos son menos electrónicos, más en vivo. Sin embargo, creería yo que al hacerlos en vivo a veces pierde la esencia de lo que realmente es. Por eso no me gustan los shows en vivo con banda. Me parece que se pierde muchísimo realmente lo que uno quiere ir a escuchar, que uno quiere escuchar lo que vio en el CD. No solamente con el género urbano, también yo creo que nos pasa con muchos géneros también. Exacto, total. Los artistas que empezaron a sonar en nuestro país. Colombia se ha caracterizado hoy por ser uno de los países que más consume reggaetón y que más produce reggaetón. Tenemos en el radar grandes artistas, ustedes los han mencionado: Maluma, Karol G, hoy en día Fade, Bless, Ryan Castro, y siguen haciendo. Y que ojo, que atrás de Maluma, Karol G y Balvin habían otros que iniciaron con el proceso. Esos artistas que llegaron con el reggaetón a Colombia o que sonaron, no sé si hablarlo desde la parte comercial o desde la parte social de la gente. ¿Cuáles fueron esos primeros artistas que se empezaron a escuchar o que la gente empezó a reconocer? Que ya dejó de escuchar a Tito Nieves, que ya dejó de tener en el radar a Marc Anthony, que ya dejó de tener en el radar a la India para empezar a tener en el radar a Daddy Yankee, a Teo Calderón, a Vico C. Bueno, si vamos a hablar desde el inicio, cuando ya se conoció como reggaetón, tenemos que hablar principalmente de Daddy Yankee, aunque antes de Yankee llegó Don Omar, también está por ahí Héctor y Tito, cuando reventó Felina, eso fue un fenómeno. Con Felina también llegó Ivy Queen, llegó con también Tuya Soy, creo que fue. También llegaron Dembow de Yandel, pues Wisin y Yandel también estuvieron ahí presentes como en ese banderazo del año 2003. Pero si vamos a hablar para atrás, ahorita mencionamos a Alberto Stiley también, ¿cierto? A Big Boy. A Big Boy, a Don Chesina, sí, que para mí es leyenda. Creería yo que es la voz que cuando dice reggaetón, uno sabe quién es, el del trap. Sí. Mira, Sí. Parece que él es parte fundamental de lo que pasó en el reggaetón porque, ojo, antes de Felina, antes de Gasolina y antes de todas las canciones, el trap ya los conocíamos. Sí. Entonces creería yo que Don Chesina hace parte importante. Sir Speedy, que también era un personaje que era muy importante en el reggaetón. Tempo, que a pesar de ser rapero, tiene mucha influencia en el reggaetón y todo el mundo decía, hey, Tempo, el rey. Para el mundo, en algunos años, Tempo fue el rey. Y que cuando Tempo saliera de la cárcel iba a seguir siendo el rey, pero no fue así. Bueno, entonces les está diciendo Sir Speedy, Don Chesina, les estaba diciendo también Guanábanas, que me acuerdo tanto de Guanábanas, está por ahí. Podemos hablar también de Vico C, que el hombre pues desde los años 90 también ya venía trabajando. El hombre hacía rap en merengue con Lisa M, mejor dicho, esos fueron como las raíces. Ya el hombre pues se le dio la oportunidad de ir evolucionando y de meterle una base más rap, más con influencias de hip hop. Y pues también hizo parte de este movimiento del reggaetón después, evolucionando su música. Aparte de eso, pues el hombre con sus composiciones, porque muchas veces escuchamos canciones y lo que pasa ahora en día con Fade, ¿cierto? Hay miles de canciones que fueron escritas por Fade. Lo mismo pasó en su tiempo con Vico C, por ejemplo, y pues apenas nos vamos dando cuenta de eso porque el hombre se atrevió a cantar, podríamos decir que rap, reggaetón, pues ya a final de los 90, podríamos decir. Sí, totalmente. ¿Ahora qué vas a sacar que te tiraron? Venga, además de estos personajes que hemos mencionado, pues obviamente ya llegando a una nueva escuela, pues empieza a llegar Daddy Yankee, que yo digo una nueva escuela porque siento que Don Chesina era mucho más viejo que él y que Sir Speedy también era mucho más viejo que él, que entre muchos artistas que se nos olvidan y se nos pasan eran más viejos que él, sino que él logró capitalizar todo el trabajo que había hecho uno y que había hecho el otro y convertirlo en un éxito mundial. La primera canción éxito mundial, o por lo menos comercial en Colombia, de Daddy Yankee, muchos hablan que fue Latigazo. Latigazo fue esa canción que llevó comercialmente a que el nombre de Daddy Yankee estuviera en el radar de la gente. La primera que yo escuché fue Latigazo y Felina. Lo que pasa es que cuando eso no nos fijábamos mucho en los artistas, sino en las canciones. Yo me acuerdo que... Era la novedad. Sí, claro, yo estaba en el colegio cuando eso, yo tenía 11 años y... Recuerdo que eso lo... Recuerdo que eso lo sonaron allá en un descanso y para mí era una novedad. Como una canción que dice... Y yo, ¿cómo así que Felina? Y otra que decía, dale un latigazo, porque en mi colegio también había inclusión de monjitas, decía, ¿qué es eso, vea? Claro. Por favor, no, ¿qué pasó con la salsa, el merengue, el vallenatico que estaban sonando? Entonces yo ya después no los quería escuchar solamente en el colegio, estuve preguntando CDs piratas, era lo que había en ese momento. El catálogo y yo llegué a una parte donde decía,
reggaetón. ¿Qué es reggaetón? Yo me imaginaba que una reggaetón es como una maratón de reggae. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Porque era lo tendencial en ese momento. El reggae estaba en su furor. Sí, total. Entonces, ya después uno veía, acompañada de esas canciones que uno buscaba, que era Felina y Latigazo, uno veía muchas otras y uno ve, ¿qué será? Comprar un CD de estos para 2 canciones nada más. Ajá. Entonces, muchas veces uno como que no se atrevía, pero ya después Tego se empezó a meter el hombre con sus canciones también y mejor dicho. Yo creo que en algún momento yo, JP el Residente, consideré a Tego Calderón el rey del reggaetón. Sí, claro. Cuando estaba con Pa' que se lo gocen o Pa' que retosen, cuando estaba con Dominicana, cuando venía con Elegante de Boutique, el álbum El Avallarde, que para mí fue uno de los mejores álbumes de reggaetón de la historia porque combinaba el hip hop con el reggaetón, y yo creo que ahí Tego Calderón en ese momento era demasiado exitoso, demasiado sí, es exitoso. verdad. Por debajo venía la pelea entre Daddy Yankee y Don Omar, pero venía una pelea silenciosa, una pelea donde sabíamos que uno de los dos era mejor que el otro. Obviamente usted es fan de Don Omar, yo puedo ser fan de Daddy Yankee, pero uno de los dos era mejor que el otro, hasta que llegó el momento que Daddy Yankee saca su álbum Barrio Fino. Creería yo que en ese momento Daddy Yankee le dice a Don Omar: Me caes muy bien, pero hasta luego. le dice a Tego, Eras el rey del reggaetón. y adiós. Creería yo que fue el que más comercialmente pensó, tanto en su físico, en su outfit, en su style, porque todo eso influye para tú seguir un artista, desde pero- cómo se viste hasta cómo canta. Pero no es así como lo pinta JP, ¿no? Que él estaba feliz con su style y no, el hombre le dio miedo. Sí, claro, como a todos. Al hombre le filtraron el álbum. Ok. Y allá en una emisora de Puerto Rico la sonaron, la grabaron y eso lo trajeron aquí a Colombia. Y yo me acuerdo que la primera versión de Gasolina estaba pisada con una emisora que se llama Mix y la presentaba El Coyote. El Coyote. Ese es en recuerdo. Puerto Rico. Puerto En Puerto Rico. Boricua, sí. Entonces, en ese momento Yankee, y el hombre pues lo ha contado también muchas veces, que estaba asustado porque le habían filtrado el álbum. Cuando eso, recuerden que la música se medía por Venta de CDs. venta de CDs. Sí, claro. No por shows, o sea, había otra mentalidad. Total. Y la piratería, él dijo, no, Se me acabó la carrera. porque el hombre le había invertido mucho tiempo, mucha dedicación, mucho dinero, y pues inclusive el hombre ha sido muy disciplinado. Hace poquitico estábamos chequeando una entrevista que le hicieron a Naldo, que el hombre es un productor de Puerto Sí, sí, Rico. sí. De Sangre Nueva, el álbum, uno de los Ajá. álbumes más exitosos. El hombre contó que hizo parte de la gasolina. Hay Sí, mucho comentario. integrante. Sí, total. Pero él dice que a él no le importa eso, que a él no le importa que le den, pero que él estuvo el día porque él grabó eso en el estudio de Looney. Looney ese día se tuvo que ir. Resulta que llegó Yankee y pues bueno, lo dejaron en manos de Naldo y a Yankee le dijeron, No, relájate porque él sabe qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Va a llegar, va a tirar, ya las pistas están, el hombre solamente va a grabar su voz y ya. Entonces el hombre empezó a tirar ahí en la gasolina y bueno, resulta que le gustó tanto la grabación a Yankee de Naldo que el mismo Naldo contó que a partir de ese momento lo empezaron a buscar para que también lo siguiera grabando otras canciones que se grabaron ahí en el estudio de Y el Looney. nombre de Naldo están muchas canciones claro, de, Naldo. de los artistas. Y sí. que la disciplina de Yankee era tenaz. El hombre definitivamente, pues Naldo decía que hasta las 3 de la mañana más o menos grababa con los artistas y muy a las 10 de la mañana ya estaba ya Yankee tocándole porque él vivía en el segundo piso del estudio de Looney. Looney le abrió la puerta, entonces llegaba y le decía... Mira, Naldo, vamos a grabarla. Después de haber ido a unas clases de inglés, porque en ese tiempo, año 2003 más o menos, él estaba maquinando y cocinando todo eso, estaba yendo a clases de inglés. Imagínate, la disciplina, todos los días llegaba a 10 a.m. Mira, Naldo, ábreme que vamos a tirar. Yo siento que, bueno, el éxito de Daddy Yankee es la disciplina, por encima de la música, porque yo siempre he dicho, tal vez hay gente con más talento que todos nosotros juntos, pero a nosotros aquí no nos trajo el talento solamente, nos trajo la disciplina, nos trajo buscar la situación, buscar que la vida nos diera este premio de trabajar en lo que nos gusta. Entonces yo creo que eso mismo pasó con Daddy Yankee, su disciplina, su trabajo, sus ganas de lograrlo y de romperla, lo llevaron a ser en estos momentos el reggaetonero más exitoso de la historia. No creo que haya uno más exitoso que Daddy Yankee hasta el momento. Con miedo y todo, pero ahí está el hombre. La rompió, sí, señor. Ahora vive mundialmente 2.5 millones de copias, 1 millón de copias a partir del disco nuevo. Así que, La radio ha sido definitivamente, en todo el arranque del género urbano, ha sido una aliada impresionante. Hoy en día hay mucha ayuda. Tenemos muchas plataformas, Sí, total. no solamente de audio, sino de video, que obviamente pueden llegar ahí, pero la radio siempre va a ser el punto donde todo artista quiere llegar. Ajá. ¿Cómo fue ese inicio del reggaetón en la radio? Ya habíamos hablado que empezamos a escucharlo en los colegios, en las casas, los pelados en el Walkman, en el Discman, empezamos a escucharlo por ahí. Pero ¿cómo llega el reggaetón a la radio? ¿Dónde sonó? ¿Qué ciudad se encargó de ponerle esos sonidos comercialmente al público? JP dice que en Cali. Yo creo. Yo
Yo sí digo que en Cali. Apenas sin pelear. Pero sí creo que es un debate. No, más allá de un debate, es muy difícil saber cuál fue la primera. Porque puede ser que en Medellín hayan puesto el mismo día, un día antes, o en Cali hayan puesto 3 días antes, pero no estamos claros de cuál haya sido la primera ciudad. Yo hablo desde Cali, porque yo viví el proceso de Cali. En Cali entró el reggaetón justamente en el año 2003. Sí. Recuerdo tanto que Olímpica, en esa época, Olímpica Estéreo. se atrevió a sonar reggaetón en Cali. Ninguna otra emisora se había atrevido. La primera que se atrevió fue Olímpica Estéreo en manos de Carlos Prieto, que para mí ha sido el mejor director de radio urbana juvenil en Cali, y DJ Andrés Gallego, que ahora es DJ de Mix Cali. Ellos dos fueron los primeros en darle play a una canción urbana o a un reggaetón en Cali. Crearon un programa, salió una emisora que ya no existe, que generó también la competencia, ¿cierto? Y dijeron, ¿esto está sonando reggaetón? ¿Se atrevieron? Pues voy yo. y la otra emisora también empezó a sonar reggaetón, pero eran franjas pequeñas. Después de eso, ya una emisora se convierte 100% urbana, que fue la primera en todo el país, porque vieron la fuerza del reggaetón. Y recuerdo tanto que la primera canción que sonó en radio, pues desde mi punto de vista, fue Dembow de Yandel. De Yandel, esa fue. Esa fue la primera canción que sonó ahí en radio. Y recuerdo tanto que el primer caleño que sonó en esa misma emisora, en Olímpica en esa época, era Leca el Poeta. Fue el primer caleño que hizo reggaetón con una canción que se llama Negra del Trasero Esto es Grande. pa' vos, negra. Baila, negra del trasero grande, baila, baila. Sí, claro, ya es otra cosa. Esa ya fue, escuchar el pasito ahí, exacto, entonces esa fue la primera de un artista colombiano en sonar en Cali. Y creería yo que un artista colombiano en todo el país en sonar en radio. Póngale año a eso, por favor. Eso fue 2003. Ok, 2003. Yo creo que el éxito de los artistas de Medellín frente al mundo urbano ha sido por su disciplina y por todo el trabajo que vienen haciendo, pero no fueron los pioneros. Es que la gente no entiende eso, que hay una gran diferencia entre el artista que se pegó y el que le dio inicio a la situación. Bueno, aunque no sé Pari qué tenga para decir sobre el tema. Precisamente quiero preguntarle a Andrés Vamos Pari. pa'l piso. Andrés Pari es de la ciudad de Medellín y según datos que uno encuentra en la internet, hay nombres propios y todo de personajes que se llevan ellos mismos ese título de quién sonó en ese momento el primer reggaetón. Hablamos de una emisora en ese entonces que ya no existe, pero hay personajes que quiero que Pari, que tiene el nombre, nos cuente eso, porque ellos mismos fueron los que de alguna u otra forma llevaron ese reggaetón a la parte comercial. La vaina es que ahí también ha habido una pelea como con la gasolina, pero mirando datos y atando cabos, ellos dicen que en el 2001 le dieron play al primer reggaetón latigazo 10 AM en la ciudad de Medellín. Eso para mí es mentira. ¿Cuál es crees que tu verdad mi punto de ahí? vista es que la canción Latigazo hace parte de un álbum que Yankee lanzó en el 2002. Ellos dicen que en el 2001, pero ¿cómo van a lanzar una canción que no tienen? Que no existe, y no habían no ha hecho salido contactos con nadie todavía, no habían viajado. La canción llegó a la emisora porque hay varias versiones. Unas dicen que un grupo de muchachitas, de estudiantes, le llevó la canción en un CD pirata al director, al gurú. El gurú. El gurú del sabor. Otra versión dice que el mismo DJ Semáforo, quien era control del gurú, o sea, el gurú salía al aire y Semáforo le abría el micrófono y le ponía las canciones. Otros dicen que Semáforo fue el que compró el CD, que lo buscó allá mismo en el centro de Medellín y le dijo: gurú, esto está pegado, suénelo. Y el gurú le dijo: vamos a sonarlo canidoso, 10 AM mañana, porque ese era el programa prime time de esa época, ¿cierto? Entonces, pienso que realmente sonó en el año 2002. Si me dicen que el año 2001, no les creo. Año 2002, más creíble la versión. Latigazo, sí. Es una con Latigazo. Sí, con Latigazo, que es una canción de Daddy Yankee, del álbum elcangri.com. Elcangri.com. Entonces, claro, imagínense, o sea, a partir de eso fue un fenómeno. Pero resulta que ellos dos, inclusive, se siguen peleando. ¿Quién soltó el primero? Porque es que... Ellos dos, estamos hablando del DJ Semáforo y Gurú, que en esa época y durante mucho tiempo fueron figuras del género en Medellín. Y que aún así, creo yo que muchos recuerdan los tenemos en la retina. Sí. Bueno, en ese tiempo era una emisora crossover. Sonaba, como les decíamos, merengue, salsita, vallenato y demás. Cuando llegaron con esto del reggaetón, pues ellos no pusieron 24 horas reggaetón. No, ellos empezaron, sonaron Latigazo a ver qué pasó con la gente. Y lo que dijeron ellos fue que en ese momento se estallaron las líneas. Pero ¿qué pasó? A ver, lo que pasa es que como antes se manejaba que había alguien sentado en la consola abriendo micrófonos y poniendo las canciones, ese era el puesto de DJ Semáforo. El gurú, que era su director, se encargaba de salir al aire porque era la franja más importante de la emisora. Entonces él se sentó, presentó la canción, Semáforo cogió el CD, lo metió al reproductor y le dio play. Entonces, ¿de quién es el título del primero que sonó en radio? Gurú. ¿Será Gurú? Claro. ¿O Semáforo? No, Semáforo. No, para mí Gurú, porque por más que Semáforo le haya dado play a la canción. O sea, el Gurú fue la orden, la acción fue de Semáforo. No, puede haber mucha acción, pero si no te doy el permiso no la puedes sonar. Y nosotros que trabajamos en radio sabemos eso. Entonces, por más que
que yo tenga el control de allá, si usted como director y jefe mío no me dice, ¿puede soltar la canción? No la puedo soltar. Por ende, yo se la doy a Gurú porque además de eso, Gurú fue el que la presentó. Sí. Semáforo solo le dio play y darle play lo puede hacer cualquier persona. Lo que sí ha sido muy importante para esto, quiero anunciarles que esta historia va a continuar. Sí, claro que sí. esta Vamos a historia. tener a los protagonistas. Sí, exacto. Queremos que ustedes se enteren de voz propia de esos protagonistas que han hecho parte de este género, que antes no se le daban más de 2, 3, 4 meses que la de gente... vida, porque la gente Exacto. que eso se acaba, que eso se acaba. Que Miren, eso- por ejemplo, la champeta. Nosotros Exactamente. empezamos a escuchar la música del afinadito, la música de Aldo Ranks, Cuentos de la Cripta. el O sea, Saiyajin, era el que estaba pensando, ¿cierto? El Saiyajin. Estoy hablando de la música que se hace en Cartagena. Nosotros pensamos, no, esa es la tendencia. Pero ¿qué pasaba con eso? Siempre empezaba, busco a alguien y después la propia nubecita. Y se empezaba uno a comprar ahí los CDs de champeta. Cuando Sí. ya después, champeta por ningún lado. Ningún lado. Yo creo que la champeta era nuestro reggaetón. Es que si hablamos de Colombia, Sí. ¿quién habrá tocado el primer reggaetón? Ojo, que también tenemos que irnos hasta tan atrás como llegar hasta Latin Dreams. Que Latin Total, Dreams no fue 2000. total. Latin Dreams fue 1900 algo. No, señor, pero es que el álbum donde salió, por ejemplo, Quiero una chica es año 2003. Pero miremos a ver si antes no habían hecho algo. Pero de antes ese Quiero una álbum, chica. de ese álbum fue la más comercial. O Y sea, vuelve, Sí, y vuelve. Volveré. Sí. La verdad, ellos han vivido de historia y me parece increíble que un grupo que en el 2003, como dices tú, lanzó su álbum, hasta el día de hoy, si a ti te ponen Quiero una chica, quiero una Yal, es un éxito. Y le hicieron remake. Y Volver es un éxito. Y además, Sebastián Yatra se mete en el remake de la canción. O sea, yo creo que a estos personajes hay que tenerlos muy en cuenta y que a veces los borramos porque creemos que no Total. hicieron reggaetón, pero las bases urbanas estaban ahí. En Pero esa ¿saben época. cuál es la noticia triste del asunto? Que ya se separaron. No, pues, Año ok. 2023 anunciaron su separación. O sea, este año. Este año. Ok, bueno, igual creería yo que los dos iban como por rumbos diferentes y como que el grupo no estaba funcionando, porque pues la verdad no los veíamos ni en shows, ni música nueva, tal vez sea una buena decisión la que haya tomado Latin Dreams, pero lo que quería decir era que no nos olvidemos de Latin Dreams porque hacen parte de nuestra historia y a veces los infravaloramos mucho y son personajes que están primero que el Balvin, que el Maluma y que todos los que estaban ahí. O sea, son los papás. personajes que estuvieron ahí en esos inicios, pero que hoy no están. Que hoy no están. Desgraciadamente Que ya... nos preguntamos por qué. Veníamos armando el muñequito con masa. Ok, reggae, reggaetón, o sonidos, Costa, Panamá, Puerto Rico. Encontramos el camino. ¿Por qué no seguirlo? Es que yo creo que, como les decía, va más allá de tener talento y de ser bueno. Constancia, Creo que dedicación. Constancia, contactos, personas que se te cruzan en el camino. Creo que la vida, y yo lo digo desde mi punto de vista, creo que la vida te tiene preparadas las cosas. Uno tiene que trabajar para buscarlas, pero lo que es pa' uno es pa' uno, dice el dicho. Y yo creo que ya llegó el momento donde tal vez su música no funcionaba, o A, B o C, como pasó con Dragón y Caballero, que también eran tremendo dúo, pero de un momento a otro también Shaolin Penguin, ya su música no funcionaba. Seguramente hay nuevos personajes que lo están haciendo mejor o que gustan más. Seguramente no, es una realidad. Además de eso se han sumado álbumes, pero yo creo que esto debe quedar para el próximo capítulo. Claro que sí. Álbumes que se han quedado en la retina con nosotros, que como le decía Pari antes, se medía al artista por venta de álbum. Sí, señor. Y esos álbumes que todos compramos, Yo que creo todos fuimos esa- a la tienda a hacer fila. Que sabemos que originales no eran. Uno Algunos, Si exacto. yo tenía 2 CDs originales, era Un CD mucho. costaba 25,000, 30,000 pesos. No, dependiendo. Habían CD 80. Habían sí, de 70. Pero yo me 80,000 acuerdo pesos. no era. nos alcanzaba. Yo me acuerdo de la promoción. Uno le vale 4, los 3 le valen 10. Ay, no, se robaron. No, era 1, 2,000, los 3 en 5. ¿Pero en qué año? No, pero estamos hablando de hace muchos años. No, yo año 2002. No, sí, más o menos. ¿Alcanzaron a hacer una fila en alguna casa disquera por algún álbum? Nunca jamás. No, Nunca. No, never. Nunca. Esa experiencia yo creo que debía vivirse. El Claro. hacer fila en un almacén. ¿Sabes qué? Sí me gustaba mucho cuando llegaba a los almacenes de cadena, que habían algunos puestos con unas torrecitas. Sí, señor. Como con de a 3 CDs, uno le ponía los audífonos y empezaba a darle play y a pasarlas. Sí. No, es que historia es lo que hay. Y otra cosa, y desde que salió Ares, que era la aplicación por Ares, la cual uno, Ares. Sí, en la señor. cual uno se robaba la música de otras personas. Con música y con virus, ¿no? O sea, eso era todo, eso venía la combi completa. Pero uno lograba tener esas canciones que uno no pensaba que fueran fácil tener. Que eso sí, usted tenía que dejar el computador prendido y prácticamente hacerle brujería y bailarle al... Y que no sonara el teléfono. Eso, y no levantar el teléfono. No, era increíble. Escuchaban un pitido ahí. Pero- Yo creo que nos merecemos todo lo que hemos también construido nosotros como público, porque usted
ustedes de alguna u otra forma han estado muy metidos ahí, eres cantante, DJ, otros lo hacemos como desde el público y yo creo que nos merecemos conocer un poco más de esta historia en varios capítulos que vamos a tener sobre la historia del reggaetón, arrancando por las raíces, sus inicios, sus primeros sonidos, los primeros artistas que vinieron a Colombia a un concierto masivo, que dejaron historia, porque por primera vez cuando llegaron fueron esos artistas que llenaron realmente estadios en nuestro país, y eso lo vamos a hablar más adelante en otros capítulos que vamos a tener en este podcast para todos ustedes. Sí, señor. No, pues muchas gracias, chicos. La verdad me encantó esta conversación. Creo que hay mucha tela para cortar. Hay mucho. Cosas se quedaron por fuera. Creo yo que estamos ciudades como principales que podemos hablar del mundo urbano. Pari, que es de Medellín, yo que soy de Cali, y estamos en Bogotá. Creo que son las 3 ciudades principales, aunque pueda que el reggaetón haya entrado por Cartagena o por otro lado, porque, ojo, allá sí eran más tropicalosos y más sabrosos. Puerto de Barranquilla. O Buenaventura. Sí, Buenaventura. Claro, Que los puertos de Colombia. Es que yo escuché que entró por Buenaventura. Por eso digo que el reggaetón entró por Cali, porque escuché que el primer reggaetón llegó a Buenaventura. Pero eso es muy difícil que alguien lo sepa. O sea, es imposible que alguien aquí levante la mano y diga el reggaetón entró por tal, porque ninguno de nosotros sabemos. Eso es como el COVID. Sabemos que hubo un contagiado número 1, pero nadie sabe quién fue. Exactamente. ¿Y quién se lo pegó? Totalmente de acuerdo. A todos ustedes muchísimas gracias. Esperen nuestro próximo capítulo y vamos a poner de todas nuestras fuerzas para que tengan a esta hora y siempre testigos de esta historia de un género que no se le daba mucho tiempo y hoy en día es uno de los que más El plata papá de los géneros le da a los artistas, a la industria de la música, y bueno, se las vamos a contar aquí. Chaito. De la rumba a tus oídos. La historia detrás del género que revolucionó la industria musical, contada en el Beat. Una producción de Oro Podcast.